Luz y sal, reunir y servir. Vamos a ver la lección número 30 que se llama Elementos básicos en la organización. Empezar por el hacer. Para comenzar, vamos a invocar la acción del Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe en este tema y nos dé la sabiduría y el conocimiento necesario para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, nuestra lección comienza con un refrán chino que dice: si cada vecino barre su puerta, toda la acera pronto estará limpia. Esto quiere decir que si cada hombre se transforma, cambiarán las naciones. Esto en base a que el trabajo en equipo es el que nos va a llevar a tener un mejor éxito. Las cosas se consiguen cuando se hacen, no cuando se planean, se proyectan o se hablan. Hay dos vertientes que nos va a dar esta lección. La primera, el trabajo en equipo y trabajo organizado. Y la segunda, ejecutar ese trabajo que se organizó, pero sin tanta planeación. Más bien con la planeación necesaria, pero ejecutándolo adecuadamente y en el tiempo necesario para que se lleve a cabo un proyecto. Muchos grandes proyectos se han quedado solamente en eso, en proyectos, no han trascendido más allá. Muchas veces se pasan horas y horas y horas en reuniones y no se concreta nada. Lo mismo sucede también en la iglesia. Una reunión apostólica tiene que ser una rampa de lanzamiento de misiones, obras de caridad, trabajo apostólico, llevar el evangelio a todo el mundo. Eso tiene que ser una obra apostólica y no un lugar donde nos sentemos a planear. Anunciar el evangelio no es una decisión personal, es una obligación. Cristo nos lo dijo claramente: ir y anunciar la buena nueva a todos los hombres. Es el momento de actuar, de tener decisión para hacer, para ejecutar. Pero es como un deportista que se está entrenando, pasa años y años entrenándose en un deporte y nunca juega, nunca compite, nunca lleva a cabo ese entrenamiento. Así podemos ser nosotros como apóstoles, estarnos entrenando en la palabra, leer la Biblia, reflexionar nuestras lecciones, hacer nuestras tareas y nunca llevamos a cabo esa obra apostólica. Dice una frase: dame un realizador inteligente y tendré fe en él. Dame un teórico inteligente y dudaré de él. La teoría o las palabras pues se las puede llevar el viento. Aquí lo que cuenta es el testimonio, lo que haces, tus obras, lo que ejecutas. Y vamos a leer una narración que nos da la lección que se llama Por un clavo se perdió un reino. La historia comienza así: el clavo sostenía fija la herradura a la pata del caballo del rey. Cuando el mozo del rey observó que el clavo se había aflojado, descuidó la falla y no la remedió. Más adelante, al entrar el rey en batalla para defender su reino, invadido por otro soberano enemigo suyo, al realizar el ataque que habría de darle la victoria, el clavo terminó por zafarse. La herradura se salió del lugar. El caballo rengueó. El rey ya no pudo avanzar. Su ejército se detuvo. El enemigo contraatacó aprovechando el desconcierto y finalmente una saeta alcanzó matándolo al rey, incapacitado de huir, todo por falta de un clavo. Este cuento, que parece un cuento muy sencillo, nos habla
sobre cómo por un mínimo detalle se puede perder todo un reino. Lo mismo pasa en la formación de los apóstoles. Con un mínimo detalle que dejemos pasar, se puede perder el reino. Cuando se está formando un apóstol, este apóstol se tienen que ver los mínimos detalles en su formación. Por eso Escuela de Pastoral tiene un método en el cual en la semana se tiene que leer la lección. ¿Qué pasa si no se lee la lección? No se tiene el hábito en el apóstol de leer. El apóstol necesita leer, prepararse. La lectura te va a dar mucha fuerza y mucho conocimiento de tu entorno. No solamente leer cosas religiosas, leer en general. Después de la lectura viene la exposición del tema. Es importante que nos vayamos entrenando en la exposición de temas porque esto nos abre a un mundo, a un panorama en donde tú tienes que hablarle de Dios a la gente y entre mejor te puedas expresar, mejor va a llegar y de mejor calidad va a llegar ese mensaje a la gente. Entonces, no es importante solamente el pasar a exponer o leer, porque cuando una persona te pida una ayuda no vas a sacar tu lección y la vas a leer. Se necesita esa facilidad para hablar. Y posteriormente viene una reflexión en donde escuchas las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a la tuya, y no te enojas, no te molestas y no le dejas de hablar a la persona, sino que tú expresas tu opinión, esa persona expresa su opinión y llegan a un acuerdo. De eso se trata el grupo de reflexión, de llegar a un común acuerdo, a pesar de que cada uno tiene un pensamiento diferente. Posteriormente viene la parte de oración, orar individualmente, orar en grupo. La oración en grupo nos da mucha, mucha fuerza para llegarle a Dios en nuestras peticiones. Entonces, y finalmente la tarea que se deja en la semana para que se tenga un recordatorio de la lección. La escuela de pastoral tiene una estructura y se dedica a la formación de apóstoles. Ahora, este servicio no necesariamente tiene que ser dentro de la escuela de pastoral. El servicio también puede ser en el coro, como ministro, la Legión de María, la renovación carismática en el Espíritu Santo, catequista. Quiere decir que Escuela de Pastoral forma apóstoles que van a dar servicio. Claro que si tu carisma es dentro de la Escuela de Pastoral, bienvenido, porque aquí también hace falta gente y manos que quieran comprometerse. Entonces, Escuela de Pastoral se dedica a la formación de calidad, a la formación de minorías. Estos alumnos en el futuro le van a llevar el mensaje de Dios cada uno a 100 personas. Y si de esas 100 personas llegan a formarse otros 10, esos 10 a otras 100 personas, y así año con año, día con día, el reino se va acrecentando. Por eso, a eso se le llama multiplicar las minorías, que es también una parte de la esencia de la escuela de pastoral. En escuela de pastoral, si nos llegaran 100 alumnos, excelente, bienvenidos, pero somos pocos coordinadores. Como equipo somos poca gente, entonces no podríamos de alguna manera ver las necesidades de cada uno de los alumnos. Tendríamos que tener más gente, más manos que pudiéramos darles un seguimiento. Por eso, si llegan 30 personas, está muy bien, excelente, pero el número adecuado depende del número de coordinadores que se tengan para llevar a cabo la misión. Vamos a leer ahora un evangelio que habla referente a un apóstol modelo
un apóstol del cual podemos sacar el modelo para ser nosotros. Este apóstol es San Juan Bautista y la lectura está sacada de Mateo, capítulo 11, versículos del 1 al 14. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Y Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando ellos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta, este es de quien está escrito: He aquí que yo te envío mi mensajero delante de ti, el cual te preparará por delante el camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Esta lectura va enfocada a ese apóstol que dejó todo, se desprendió de todas las comodidades y fue al desierto a predicar la llegada del Mesías y el arrepentimiento de los pecados. Juan es un ejemplo de apóstol y vamos a ver algunas de las características del por qué. Deja las comodidades que la vida de familia le brindan. Deja las vestiduras para vestirse con pieles. Cambia los alimentos de casa, los alimentos, por un ayuno riguroso para demostrar que es posible la abstinencia. Se lanza a predicar la penitencia como elevación de espíritu hasta su encuentro con Dios. Habla de la contradicción a sí mismo. Ya habíamos visto en lecciones anteriores que la contradicción a ti mismo es dejar a un lado todo lo que nos hace mal a nuestra salud, a nuestro cuerpo o a nuestra familia. Esa es la contradicción a sí mismo y dominar tus pasiones. Exhorta a allanar el camino para que el reino de Dios llegue con facilidad al hombre. Le echa en cara al rey Herodes que vive en adulterio sin importar las consecuencias. Cuando ya el pueblo lo ha admirado, él les aclara que ese bautismo que él da es un bautismo de agua, pero que hay un bautismo superior en el espíritu. O sea, no se enaltece, no es orgulloso. Y dice que vendrá alguien detrás de él a quien él no es digno de atar la correa del zapato. Llega la presencia, él descubre la presencia de Jesús en medio de sus seguidores y lo descubre y lo identifica como el Cordero de Dios. Y él prefiere desaparecer para que Jesús sea el que crezca. Y ya en la cárcel remite a sus discípulos a Jesús para entregárselos, provocando la admiración por el que habrá de ser su verdadero y único maestro. Él manda a sus discípulos para que ellos conozcan en persona a Jesús y lo admiren. Y ya cumplida su misión, realiza el último acto de entrega total mediante el martirio. Recordemos que fue decapitado. Bueno, en Escuela de Pastoral tenemos una estructura que viene a ser parte de nuestro empezar por el hacer, de tener una estructura la cual pues nos va a ayudar a seguir con esta obra y seguir caminando juntos. Nuestro país está dividido en diócesis.
Cada diócesis tiene un número considerable de gente que son seguidas por un pastor. Antes México era una diócesis, pero esta diócesis era muy grande, demasiado. Pues imagínense, la Ciudad de México, aunque es pequeñita, tiene demasiada gente concentrada aquí. Entonces se vieron en la necesidad de dividir la diócesis de México en 3 diócesis. Actualmente nosotros pertenecemos a la diócesis de Xochimilco. Tenemos un obispo que se le llama pastor, el que guía hacia dónde vamos a caminar como iglesia particular. A una diócesis también se le llama iglesia particular. ¿Cómo vamos a caminar como iglesia particular? Esto no quiere decir que sea una iglesia aparte de la iglesia universal, no. O sea, nosotros todos seguimos las indicaciones del Papa, los obispos también, pero cada iglesia tiene sus necesidades particulares. Entonces, en esta iglesia particular, nosotros seguimos al obispo, qué lineamientos tiene para cómo se va a trabajar en el apostolado en esta diócesis. Y Escuela de Pastoral tiene a un coordinador diocesano. Este coordinador diocesano es un laico. Recordemos que los laicos son todos aquellos bautizados que no tienen algún cargo religioso, o sea, no son ni sacerdotes ni diáconos, diáconos temporales, porque los diáconos permanentes sí son laicos. Ellos son los laicos, los bautizados. El coordinador diocesano es un laico. Nuestra región es la región de Tláhuac, y entonces al coordinador se le llama coordinador regional. Posteriormente, el coordinador regional tiene a su cargo aproximadamente 20 centros. Como él no puede estar tan seguido en los 20 centros, porque si él fuera un centro, en un año iría 2 veces. Pero como ellos tienen juntas, etcétera, normalmente casi no van a visitar los centros. Por lo tanto, para que él tenga un seguimiento de estos centros, manda a los visitadores. Los visitadores son personas que forman parte del equipo del coordinador regional y van a los centros a ver la buena marcha del centro. Si estamos empezando a tiempo, si estamos exponiendo bien los temas, si no nos hemos atrasado tanto, si estamos reflexionando bien, etcétera. Es un miembro más del equipo de servicio y lo hace con humildad, corregir, pero fraternalmente. Bueno, este es el equipo. Y posteriormente ya cada centro tiene su propio equipo que se le conoce como ELSP, Equipo Laico al Servicio de la Pastoral. Este equipo de cada capilla o cada parroquia está conformado por el director, el subdirector, el colector y los coordinadores. Este es el equipo laico. Los alumnos aún no forman parte del equipo laico hasta que ellos reciban su cruz y se comprometan a ayudar a coordinar el próximo año. En ese momento pasan a ser parte del equipo laico. Actualmente son alumnos. Esta estructura de escuela de pastoral es la que nos va a ayudar a seguir adelante en nuestra obra, a seguir adelante en la misión que la Iglesia nos encomendó. Pues esta fue nuestra lección número 30. Que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima lección. Gracias.